Hace unos años, en una tarde de fin de semana en la que yo aparentemente no tenía nada mejor que hacer, eché mano del periódico y de pronto descubrí que en un teatro que yo no conocía en Madrid estaban representando en esos momentos una obra de Pushkin. Absolutamente sorprendido porque alguien se atreviera a presentar a un público español una obra de Pushkin, acudí a ese teatro que era el Teatro de Cámara Chekhov. Me quedé absolutamente sorprendido por la representación, me quedé sorprendido por la calidad de la dirección, por la calidad de la interpretación, por la calidad de la puesta en escena. Y de hecho me convertí en una especie de fan continuado, impenitente, que ha seguido a lo largo de los años acudiendo a todas las funciones que se iban sucediendo en ese Teatro de Cámara Chekhov. La última, hace apenas unos días, verdaderamente extraordinaria, memorable, de La Gaviota, del propio Chekhov. Y precisamente para hablar de eso, pero para hablar de muchas cosas más, tengo esta noche al director de ese Teatro de Cámara Chekhov, a don Ángel Gutiérrez. Don Ángel, muy buenas noches, muy bienvenido. Muchas gracias, César. Gracias. Vamos a ver, primera cuestión. Ángel Gutiérrez deja España en un momento muy temprano de su vida. Muy temprano, a los 6 años. ¿Y por qué se marcha Ángel Gutiérrez de España? España? No me marcho, me llevan. Yo ni siquiera apenas me dio tiempo a vivir la guerra española, porque yo vivía en un pueblo de la montaña de Asturias y iba con un pastor a la montaña a cuidar un rebaño y vivía allí feliz, descalzo, mucha hambre, pero era feliz. Y un día me llevaron a Gijón, pasando por Infiesto, a Gijón, y en Gijón ya sí vi un poco el bombardeo. Me puse muy enfermo inmediatamente, seguramente por el shock, pienso ahora. Y después nos llevaron por la noche, después de una semana o no sé cuánto tiempo, nos llevaron al muelle y nos embarcaron a un barco de carga que se llamaba Sontay. Yo iba con 2 hermanitas, una más pequeña que yo y otra 2 años mayor. Íbamos en autobuses entre bombas que caían y gritos de mujeres, de niños y un tango que sonaba desde una ventana. Es todo muy interesante, ¿no? Que el tango era, me acuerdo, silencio en la noche y ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. La ambición descansa, sí. Pero caían bombas, los niños caían muertos con las mamás y nuestros autobuses iban hacia el muelle cantando canciones los muchachos. Yo no cantaba, pero cantaban canciones. ¿Y a dónde llega Ángel después de salir de ese pueblecito de Asturias? Pues llego, bueno, en ese barco no sé cómo llegamos, estábamos vivos porque íbamos en el sótano, amontonados todos, llorando, los niños con sardinas, vomitando, en fin, me acuerdo muy bien de eso. Y lo tengo escrito en mis memorias que estoy. Bueno, y ahí de pronto me acuerdo que mi hermana, porque a otra hermana no la dejaron subir al barco, era demasiado pequeña, y la dejaron y se perdió. No la he visto más. Y cuando yo ya no podía más de frío y de hambre, me envolví en una lona en la cubierta del barco. Por la mañana ya era seguramente, y mi hermana me despierta y me dice, vamos, que aquí salen los que quieren, aquí no hay guerra, y era Francia eso. Y yo dije, no, yo no voy a ninguna parte, yo no me muevo de aquí, yo me quedo aquí. Pero vamos, que salen, que aquí no hay guerra, mira qué bonito todo allí, se van todos del barco. No, yo no me muevo de aquí, me quedé allí. Y desperté ya y mi hermana se quedó conmigo. Desperté ya en manos de un hombre grande, comprendí que era ruso, un marino que me acariciaba, me llevaba en brazos y ya
después en un camarote con sábanas limpias que nunca había visto en mi vida, blancas, y un cuidado y un cariño increíble. Después de todo lo que... De pronto el paraíso. Y ahí ya después llegamos a Leningrado entonces, que es San Petersburgo, el puerto lleno de gente, un mar de gente, con banderas, llorando, gritando, con orquestas de música, niños, pioneros, con banderitas, con globos, con regalos, con flores. Y nosotros nos dijeron que teníamos que levantar el puño en alto y cantar Adelante Máximo Gorki, una canción de la Revolución Asturiana y tal. Y con esa canción salíamos a ese mar de gente que nos esperaba, con lágrimas. Yo allí he descubierto el amor, ese momento, lo que es el amor. Y es lo más grande que he descubierto. Y yo, ¿quién soy? Si soy un pobre pastorcito que me moría de hambre y que he pasado ahora por esas bombas y de pronto tanto cariño y toda la gente que te tocaba y te daba regalos, caramelos, bombones, flores y te querían abrazar, lloraban las mujeres emocionadas, rusas, etc. Los pioneros, los niños nos venían a abrazar con flores también. Fue una cosa, un sueño. De pronto caer en otro país, en otro pueblo desconocido, como en otro planeta. Y así fue en San Petersburgo, Leningrado, que es mi primera patria en Rusia. ¿Cómo empiezas tú a pensar en la posibilidad de dedicarte a algo relacionado con el teatro? Yo nunca pensé en el teatro. Yo desde Pintueles, que es mi pueblo, con el pastor que iba a cuidar ovejas, un día me quería mucho. No era muy mayor, él tendría unos 25 años por ahí, era cojo. Y me llevó un día a una romería. Y yo era un pequeñajo, tenía 5 años o 6, y es la primera vez en mi vida, era muy lejos, pero yo iba con él y me entretenía para que yo no me cansara, me contaba historias. Y en la romería escuché por primera vez una orquesta pequeña y un violín que tocaba, mi jaca, sí, galopa y corta. Nunca en mi vida había visto un violín ni escuchado una orquesta, música en vivo, y eso me atravesó el alma. Eso es lo mío. Eso es lo mío, la música. Es verdad que yo siempre bajaba de la montaña cantando, y cantaba mucho, y todos los del pueblo que se acuerdan de mí, muchos ahora, son como mis hermanos, y me dicen, Angelito, tú siempre estabas cantando, y cantabas al bajar por la noche con el rebaño, cantabas en las romerías, aquí, en las fiestas, por la tarde, siempre cantando. Y bueno, descubrí que la música es mi vida, es como una llamada, un descubrimiento del cielo, ¿no? Y después, cuando nos llevaron a la Reboria en Fiesto, que estuvimos ahí cerca de 2 semanas o 3, yo venía a verme el pastor ese, Mariano, y lloraba mucho porque nos queríamos como hermanos. Y me decía, ¿qué quieres que te traiga? Y yo, un violín. Y no sé dónde encontró ese hombre un violín de juguete, claro, y me lo trajo. Yo estaba entonces enfermo ya, y tenía fiebre y tal, y me encontré con ese violín. Y bueno, después me lo pisó un burro eso, lo que ocurre siempre, ¿no? ¿Y encontraste un violín también en la Unión Soviética? Sí, es nada más llegar en Leningrado, me quedé en el internado de Leningrado, porque nos distribuyeron por todo el país. Algunos los llevaron a Moscú, a las afueras de Moscú, otros en Moscú mismo, en Kharkov, en Kiev, en Odessa, en distintas ciudades del país. Yo tuve la suerte de quedar en Leningrado, y allí yo estuve 2 o 3 años sin hablar con nadie.
Yo no hablaba con nadie, no quería hablar con nadie. Ni comía, ni quería comer, ni se quedaban conmigo la educadora Tania, el cocinero Anatoly. Y, come algo, que no quiero, no quería comer, ni hablar con nadie. Pero sí me metía en la sala grande que teníamos, donde había un piano de cola Bechstein, y yo tocaba, empezaba a tocar ahí el piano. Y un día me vio el primer violín de la orquesta de Leningrado, de la sinfónica, que era nuestro director del coro, de nuestro internado. Tuvin Markovich se llamaba, era pequeño, calvo. Me vio, yo también cantaba en el coro, claro, y se acercó a mí y me dice, mañana te llevo al Palacio de los Pioneros y vas a estudiar, a empezar allí y después a una escuela especializada de música. Y fue así como empezaste con la música. Empecé con la música. ¿Y cómo das tú el salto de la música al teatro? Parece mentira, pero es así. Yo dibujaba desde el principio. Nada más llegar a Rusia empecé a dibujar, dibujaba, eso sí, mucho, la guerra, bombas, aviones, barcos y recuerdos de España o de la guerra, sobre todo eran. Y dibujaba, después ya notaron que yo dibujaba mucho, pintaba y me hacían pintar los retratos de Stalin para las manifestaciones grandes de 2 metros o 3, a pincel seco, que se llama, eso, enormes, y de Lenin y tal. Y la música, yo seguía con la música. Después empezó la guerra y yo estuve en el cerco de Leningrado durante bastante tiempo con todos mis compañeros. Subíamos a los tejados a tirar las bombas incendiarias. Y los otros estaban en la tierra echando arena para apagarlas. Eso fue el comienzo de la guerra. Estuvimos allí y después ya por el camino por el Ládoga nos pudieron sacar más tarde. Al fin y al cabo, bueno, de un sitio para otro, pero nos llevaron a los Urales. En los Urales del sur, 45 bajo cero, eran infernales esos inviernos, con una ventisca infernal también. Se sobrevive a los 45 bajo cero, veo. Bueno, algunos, no todos. Otros se pusieron enfermos. Yo estuve muy enfermo allí, en una aldea rusa. Olvidada por Dios, y me salvaron. Mi educadora vendió su anillo, sus cosas para comprar leche y un poco de miel a los campesinos, y me salvaron, pero yo me sentía ya. Y después ya nos llevaron a las afueras de Moscú, y allí en el internado seguíamos estudiando mientras la guerra todavía seguía, en el año 43. Pero el ejército soviético ya no había peligro, ya estaba en Polonia, tal. Y allí tuve la suerte, yo tengo mucha suerte en la vida con la gente, mucha suerte, y yo soy muy feliz. Y allí la directora nuestra, su hermano, yo lo tengo todo escrito y tengo los nombres, me acuerdo, hay fotos y tal. Yo tocaba en la orquesta del internado, ya en la guerra. Tocaba la trompeta y varios instrumentos, y después ya en Bolshoi, que era ese lugar cerca de Moscú, yo era el director de la orquesta. Pero tocaba el piano, seguía tocando el piano que teníamos ahí, y la directora, el hermano de la directora era el director de la orquesta del Bolshoi, del ballet del Bolshoi, no de la ópera, había dos, uno de la ópera, otro del ballet, y que venía a verme, y especialmente a verme a mí, para darme clases de música y de armonía, etc. Y me quería mucho y me cogía en brazos y decía, tienes oído absoluto, tú tienes que dedicarte a la música. La pintura, ¿qué hago yo con la pintura? Pues la pintura no la dejes, pero tú tienes que ser músico. Y bueno, yo sabía que tenía que ser músico, y desde niño, y eso. Bueno, entonces
allí al lado teníamos la casa de descanso de los cineastas, y que venían a vernos con frecuencia, y nosotros íbamos y les hacíamos conciertos para ellos, cantábamos canciones españolas con el coro nuestro, etc. Y en una de esas tardes que estábamos con ellos, donde estaba todavía Eisenstein, Pudovkin, Gerasimov, los grandes directores de cine y actores del país, descansando. Y nos querían mucho, me amaban. Y nos preguntaban, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Y cuando llegó mi turno, yo dije, yo no sé, yo tengo una duda muy grande, y ya dentro de un año acabo ya la escuela y tengo que ingresar. Todos lo sabían, medicina, ingeniero, todo. Yo no sabía y tenía esa gran duda. Y les dije qué duda tenía, que me gustaba la pintura y la música, y estaba entre esas dos cosas. Y no sabía qué hacer. Entonces me dijeron todos, Eisenstein y Donskoy, Mark Donskoy. Hay una profesión para la que se requiere todo, y saber pintura, y conocer la música, y ser escritor, en fin, es universal. Y yo, ¿qué es eso? Director de cine, me dijeron. Y me puse muy contento, eso era un alivio para mí, la solución de mi vida. Habías encontrado el sitio. El sitio, pero fui a ingresar y no me cogieron porque no sabía fotografiar ni tenía idea de lo que era una máquina de fotografiar. Entonces los chicos me aconsejaron allí ir a las clases de Eisenstein, de montaje, era el último año de su vida, me dejaron entrar y me aconsejaron, dijeron, hay otro director de teatro también. Digo, ¿dónde? ¿Qué es eso? Digo, pues me dijeron dónde, y fui allí, y allí, después de 3 meses, que no me aceptaban mis documentos porque era un jovenzuelo, y para ingresar a dirección había que terminar la facultad de interpretación, de actuación, y tener 3 o 4 años de práctica, etc. Y no me admitían los documentos, y al fin, yo cada tarde, cada día venía hasta la noche, me sentaba allí y esperaba, y me vieron, y, bueno, es español, es un chaval majo, hay que entregue los documentos y que haga los exámenes como uno más. Yo tengo que decir que hace unos años, en que yo te entrevistaba en la anterior radio, yo llamé a Galina Kalinnikova, que trabaja en nuestra redacción, y ella te recordaba por las películas en la Unión Soviética. Nada más verte te recordó. Tú eres una persona que ha trabajado con Tarkovsky, que efectivamente ha dirigido, ha interpretado en cine, por supuesto en teatro. Tengo que recordar que el año pasado el propio presidente de Rusia te condecoró por la Orden de la Amistad, precisamente por tu aportación a la preservación, el desarrollo y la difusión de la cultura rusa. Eres una persona extraordinariamente estimada en Rusia. ¿Por qué decides volver a España? ¿Por qué, como hicieron muchos otros niños de la guerra, en vez de quedarte insertado ya en esa cultura, sin embargo, en un momento determinado decides regresar a España? Bueno, la mayoría de los españoles, de los niños españoles, volvieron en el año 56, cuando se pudo volver, porque hasta ese momento el Partido Comunista Español no permitía volver a España. Y eso causó muchas desgracias, unos se suicidaban, otros tiraban piedras a las ventanas del partido, y los obreros españoles, estudiantes, etc. Hubo peleas muy grandes. Pero en el 56 por fin Khrushchev dijo que si quieren ir a España, que vayan. Y la mayoría de los españoles volvieron en el 56. Y yo me quedé allí. Mi hermana, que fue conmigo, se volvió. Y mi novia también se volvió. Me dice, Ángel, que todos vamos, por fin podemos ir a España. Yo estaba en ese momento en Taganrog, que es la patria de Chekhov, allí trabajando en ese teatro de Chekhov. Y yo les dije, yo no me voy. ¿Por qué? Si todos van a España. Y yo sí volveré a España, pero es que no estoy preparado yo para ir a España. Tengo que prepararme como persona, como profesional del teatro, el cine. Yo no estoy preparado ahora para irme a España. Pero por Dios, después de tantos años, tanto frío, yo sé, sí, todo eso, pero yo sé también que volveré a España, se acabarán en una semana, en 3 días, las alegrías de los encuentros, y llegará a la realidad. Y yo sé que no voy a encontrar trabajo, no podré además demostrar nada porque no estoy preparado. ¿Y cuándo regresas a España? Y regreso a España en el año 74, en agosto.
el 5 de agosto. Regreso después de pasar una vida. Es que la vida es... Yo ahora estoy pasando a escrito mis diarios de los años 48, 49, 50, 53, la muerte de Stalin. Mis diarios que yo escribía, y estuve hablando ahora con mi amigo en Moscú, Dionisio García, es un filósofo genial, y dice, tú no quites nada de esos diarios porque eso es un material histórico muy importante. Yo era, claro, todos nosotros fuimos educados por el régimen stalinista, yo fui un joven pionero, un joven consomol de las juventudes, muy activo, muy fiel al ideal del comunismo y de Lenin y Mao Zedong y Stalin. Y después, cuando muere Stalin, recibí un golpe muy fuerte. Conseguí hasta el tercer día por unos canalones bajarme desde el 6º piso a un patio que daba a la sala de las columnas, porque yo tenía con mi compañero Petrov, tenía que ver a Stalin, no podía. Y después llegó el 20 Congreso, en el que se criticó a Stalin y se le culparon de todos los males, y yo no me lo podía creer. No me lo podía creer. Y fue no sé, fue un golpe muy fuerte para mí. Vamos a por volver fin, ya, sí, pero ahora el final, sí. Ya te digo, poco a poco, en el año 57 ya me encuentro con Dionisio, con Tarkovsky, con Akutjava, poetas y amigos míos, y entre todos pues me intentaron tranquilizar y decir, pero tú vas a vivir, tú eres vida y la vida sigue y vamos a hacer cosas grandiosas, que tenemos talento, etc. Y me quedé allí con ellos, empecé a trabajar y descubrí lo que es realmente la vida. Como César Vallejo cuando dice, es que hoy he descubierto la vida, siento la vida por primera vez. Hasta ahora no era la vida, era otra cosa. Ángel, tenemos que hacer una pausa publicitaria. No te me vayas aprovechando que vamos a la publicidad, porque regresamos y continuamos hablando contigo. Gracias. Regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos la entrevista que manteníamos con Ángel Gutiérrez. Estabas comentando que en un momento determinado se produce la caída de ese ídolo que era Stalin, las revelaciones del Congreso del Partido Comunista en que Khrushchev habla de los crímenes de Stalin, y en un momento determinado tú vas conociendo a una serie de gente que te va desplazando hacia una posición distinta de la que habías tenido hasta entonces. Sí, unos amigos muy buenos, entre ellos estaba Tarkovsky, Dionisio y pintores y gente muy importante del país. Conocí a Sájarov en esos momentos también. Y sí, hasta estar en la disidencia al partido y al español también. Me tenían como a Dionisio y a mí como a dos personas. Poco recomendables. Poco recomendables, sí. Oye, tengo que ir directamente al Chekhov porque no te puedo dejar escapar esta noche sin que hablemos de un teatro de cámara que acaba de cumplir 30 años. Tú vuelves a España, haces cosas en España, diriges en teatro, diriges en televisión, y en un momento determinado tú creas precisamente ese teatro de cámara Chekhov que de manera ininterrumpida ha ido enhebrando distintas obras clásicas españolas, clásicas rusas, francesas, y que realmente es un ejemplo de cómo funciona un teatro de cámara. ¿Cómo es tu experiencia? Si tú tuvieras que resumir lo que ha sido la experiencia de estas 3 décadas en el Chekhov, ¿cómo definirías tú esa experiencia? Bueno, es una experiencia muy feliz para mí, muy dura, y dura porque no tengo apoyo de las instituciones, un mínimo apoyo, pero yo estoy hecho en la guerra.
Yo soy un niño de la guerra de verdad, o sea, de la guerra, con hambre, con muerte, de todo, frío, pero con un ideal muy fuerte. A pesar de la muerte de Stalin en mí y del comunismo, esa cosa extraña que desde niños nos inculcaron, pero el ideal ese quedó en mí. Yo quería venir a España y está en mis diarios, yo lo leo, se me ponen los pelos de punta. Qué ilusión volver a España y preparado para hacer algo para mi pueblo. Yo es que con esas palabras tengo que decirlo, aunque parece altisonante, pero el sentimiento mío era ese. Y con eso yo me encontré con un vacío enorme, porque yo vine en un momento para mí muy malo, sin saberlo. Vine en el 74, estaba España ya casi preparándose para la transición, la muerte de Franco. Viví la muerte de Franco en España y yo venía como contrario al régimen soviético. Entonces España no me aceptó, ni la derecha me aceptó, ni me dieron ninguna ayuda en los Cruz Roja, que estaba todavía los franquistas, me negaron cualquier ayuda. Yo era soviético para ellos, ni la izquierda me aceptó, porque yo era un disidente del régimen soviético. Y incluso me amenazaban unos y otros. En un taller que yo vivía de un pintor, se metían cuando yo no estaba y me ponían amenazas, que te mataremos si es que hablas algo mal de aquello, o los de Cristo Rey me amenazaban de lo contrario, y todos me decían que me fuera de España. Y yo no me fui de España y me quedé, y con mis primeros alumnos creé el Teatro de Chejov. En el año, hace 30 más de 30, ya son 32 años, va a ser pronto. Y fue muy difícil, pero ya digo, las dificultades acrecientan el espíritu. Yo sabía que tenía una labor que hacer aquí. Allí me sería más fácil, allí tenía todo, mi teatro, mi cine, mi casa, mis amigos, el cielo, la tierra, todo era a favor, ¿no? Me aman mucho en Rusia, de verdad, hasta ahora se acuerdan de mí y ponen las películas, pero yo lo dejé todo. Sí. Recientemente en la televisión rusa un documental que se llama Ángel Gutiérrez, sí, y que dura 2 horas. Sí, sí. Él se llama Ángel Gutiérrez. Y era difícil la decisión, porque mi patria era aquella ya. Yo eché raíces allí. Y España era un sueño. Y optaste por el sueño. Yo opté por el sueño. Oye, Ángel, una última cuestión, porque apenas nos quedan unos segundos. ¿Qué estás preparando ahora en el Chejov? Pues ahora estamos preparando un Molière, las picardías de Scapin, y paralelamente vamos a empezar a trabajar ahora Dostoyevsky, las Noches Blancas de Dostoyevsky. Tengo un sueño muy grande de hacer otra cosa de Dostoyevsky, que es los endemoniados, una versión con poca gente, los endemoniados, y hacer para el aniversario de Chejov, que será el próximo año, el año 10, hacer algo lo mejor que pueda, con mis alumnos, con mi gente maravillosa que tengo, que aman, que siguen en dificultades, sin sueldos, sin dinero, no sé cómo viven, pero están conmigo y estamos en esa especie de sótano, allí pues unos 20 años, otros 15, alumnos míos, son unos héroes, yo los adoro, y con ellos yo pienso hacer, por lo menos que me dé tiempo, hacer el aniversario de Chejov y esos dos detalles, que será el Jardín de los Cerezos o una versión de unas escenificaciones de algunos relatos de Chejov. Pues Ángel, yo te agradezco muchísimo el tiempo que has estado con nosotros. Tengo que decirte que la gente que tiene la gentileza de venir
a este programa, yo siempre suelo regalarle un libro mío, siempre les digo que no están obligados a leerlos. Yo he escogido este para ti, Regreso al Camino del Sur, por una razón muy especial, y es porque el libro lleva además un CD con 20 canciones. Yo sé el cuidado que tú tienes hacia la música. Sé que en algún momento hemos hablado de Ray Charles en alguna comida muy agradable, sí. Y sé que efectivamente tú eres puntillosamente delicado a la hora de utilizar la música en tus montajes, de modo que me parecía que era el libro ideal para ti. Ángel, muchísimas gracias, muy buenas noches y muchos éxitos en muchos años. Gracias, muchas gracias, César. Muchas gracias, Ángel. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.